terminamos ya la sesión de hoy por la mañana con la última ponencia a cargo de María del Mar Rivas Rosas, que es responsable sectorial de agua y saneamiento de Ongawa, y como su nombre indica, nos va a hacer una ponencia sobre el derecho al agua, la experiencia en enfoque basado en derechos humanos. Muchas gracias. ¿Tengo media hora? Media hora. ¿Seguro? ¿Aguantamos todos media hora más? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la organización de esta jornada. La verdad que muy interesante. Algunos de vosotros lo de Ongawa no sonará mucho. Ongawa era la antigua Ingeniería Sin Fronteras, que a lo mejor os suena a algunos un poquito más, porque llevamos ya 20 y tantos años trabajando. Cuando me comentaron la posibilidad de participar en esta mesa, me hablaron de que comentara cómo había sido la incorporación del enfoque de derechos en una organización como Ongawa, que no es ni una agencia de Naciones Unidas como puede ser UNICEF, ni es una organización más pequeñita como nos acaban de comentar, ¿no? Una organización de tipo medio, somos una asociación. Hay cerca de 2000 y pico asociados que participan en las asambleas y que aprueban o no los marcos estratégicos. Entonces, bueno, pues tiene su complejidad institucionalizar un tema como el enfoque de derechos. En segundo lugar, lo que os voy a comentar es por qué el derecho humano al agua, o qué entendemos por derecho humano al agua y por qué nos centramos en él y cómo trabajamos. Y en tercer lugar, y si aguantáis todavía y los estómagos aguantan, pues contaremos algunas prácticas, algunas iniciativas o proyectos que estamos llevando a cabo aplicando el enfoque basado en derechos humanos, trabajando en el derecho humano al agua. Lo llamamos buenas prácticas, no porque pensemos que lo hacemos muy bien, sino porque realmente, así lo ha dicho la relatora de Naciones Unidas para el derecho humano al agua, que lleva trabajando ya bastantes años, bueno, 4, en documentar el derecho humano al agua. Es de los derechos digamos, más nuevos y todavía no está desarrollado totalmente, no está en ese proceso de desarrollo. Entonces, bueno, pues una de las cosas que hizo fue un compendio de buenas prácticas a nivel internacional. Nosotros presentamos estas y se han publicado, ¿no? Bueno, ¿cómo una organización como la nuestra introduce o asume el enfoque basado en derechos humanos? Bueno, pues en nuestro caso no ha sido un proceso de arriba abajo, no ha sido un proceso de reflexión de una junta directiva o un cuerpo de responsables que se juntan y piensan que esto es interesante y lo ponen en marco estratégico, sino que fue más de abajo arriba, ¿no? Somos una organización que trabaja en terreno, en comunidades rurales desde hace 20 y tantos años, y nos encontrábamos nos encontramos con muchos problemas a la hora de realmente de conseguir esas transformaciones en las relaciones de poder, transformaciones en el nivel de vida de las personas, y además pensando en que esas transformaciones tenían que ser sostenibles a largo plazo. Entonces, ¿qué tipo de problemas nos encontrábamos? Pues con un tema de legitimidad, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros trabajando en la comunidad del altiplano tal o en la comunidad de tal distrito en Tanzania? ¿Qué hacíamos allí, no? ¿Por qué, quién nos avalaba para decirle a las administraciones públicas de esas regiones en las que trabajábamos que tenían que capacitarse, que tenían que hacer esto de esta manera o no, que tenían que recoger en sus procesos la participación de las comunidades, con qué justificación convocábamos a toda la comunidad en una asamblea para que entre todos decidamos cómo va a ser el sistema de agua, ¿no? Que nos parecían cosas como muy naturales, pero no teníamos esa legitimidad, ¿no? Otro problema que teníamos a la hora de priorizar: tenemos recursos escasos y hay tantas cosas que hacer. Desde la provisión del servicio, pero bueno, ¿qué pasa con el agua cuando el agua no es de calidad, ¿no? ¿Qué ocurre con la gente que contamina ese agua? ¿Nos ponemos a trabajar con la empresa, con la minería que vierte sus residuos al lago? Bueno, pues entonces también nos teníamos que poner a trabajar en los planes hidrológicos de la zona. Entonces, decías, bueno, ¿qué hago, no? ¿Cómo priorizo, no? El tipo de acciones que hacíamos, el tipo de instrumentos, el tema de los procesos. Y otro tema, el tema de la impunidad, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se vulnera, ¿no? Cuando hay un derecho vulnerado, no se está... hay gente que no tiene, en este caso, de acceso al agua potable. ¿Cómo hacemos, no? O ves que gente está contaminando un acuífero, o está... ¿Qué haces? ¿Le gritas? ¿Pataletas? ¿Qué haces, no?
Entonces, cuando encontramos, ¿no?, cuando nos hablaron del enfoque basado en derechos humanos, dijimos, es esto, ¿no? O sea, me están dando unas herramientas que me legitiman, que me ayudan a priorizar, que me ayudan a plantear la intervención con una lógica avalada, digamos, internacionalmente, y además no me tengo yo que inventar esos indicadores o qué voy a hacer en el paso siguiente, ¿no? Aunque esto puede parecer que el enfoque basado en derechos te soluciona muchos problemas, no, te da un marco, te da un contexto, quizás yo tenía apuntado, ¿no?, una conceptualización de lo que estás haciendo, pero realmente problemas sigue habiendo muchísimos y tienes que trabajar con ellos día a día, ¿no? Y por supuesto estos son procesos a muy largo plazo. 18 meses una intervención con tantos fondos, eso es un instrumento en el que tú pues utilizas para llevar a cabo tu programa a largo plazo, pero el proyecto en sí, más allá de cosas muy, muy concretas, muy puntuales, no está cambiando, ¿no? No está realmente transformar algo en 18 meses. Pues hombre, aquí antes había un pozo y antes no había, pero eso no es el servicio al agua, es el derecho humano al agua, ¿no? Bueno, ¿cómo queda recogido en nuestro marco estratégico? Cuando nos hablaba Paloma esta mañana de que teníamos que trabajar desde las causas, pero no solo lo inmediato, sino también lo subyacente y lo estructural, yo pensaba, claro, es lo que nosotros hacemos con nuestra forma de intervenir, con nuestro marco de intervención, ¿no? Es decir, el qué hacemos y el por qué lo hacemos. Nosotros tenemos como 4 grandes pasos, ¿no? Todas las intervenciones intentamos que contengan estas 4 actividades. Hablamos de la provisión de servicios. En una organización como la nuestra, en la que casi todos somos ingenieros, pues cuando empezamos a hablar a los socios, a la junta directiva de enfoque basado en derechos humanos, el tema de los derechos, hombre, la verdad es que había que traducir, ¿no? O sea, nos costaba mucho, bueno, la palabra de titulares costó, ¿no? Pero más allá de eso se entendía bastante bien, ¿no? No vamos a dejar de hacer provisión de servicios. No se trata de, entonces solo vamos a hacer incidencia. No se trata de eso, se trata de, como hacemos en la provisión de servicios, revisarla, mirarla, y ya no solo hablar de provisión o de cobertura, sino vamos a hablar también de accesibilidad, de asequibilidad, de participación, de no discriminación, de vulnerables. Es una forma diferente de trabajar, ¿no? ¿Que nosotros vamos a hacer la provisión de servicio? ¿O no? Porque es verdad que hay sitios en los que, si hablamos del norte de Mozambique, que es uno de los 10 países más pobres del mundo, y el norte es la zona más pobre del país, pues estamos hablando de contextos en los que la administración pública, cuando está y tiene claro sus competencias, pues a veces lo que no tienen son recursos, lo que no tienen son capacidades, y es muy, muy complicado hablar de, pues como contaba esta mañana, ¿no? En la provincia de Cabo Delgado, que puede ser una extensión como la de Extremadura, el responsable de la sostenibilidad de los centros de salud en toda la región es un hombre con una llave inglesa. O sea, ese es el recurso de la administración pública que tenemos para exigirle que un centro de salud en la comunidad de tal, a 4 horas del centro hospitalario, pues no tiene mosquiteras, o la luz no funciona, o la nevera de gas allí que llegó algún día no funciona. Entonces, obviamente no podemos, digamos, moralmente no podemos esperar a que realmente haya una institución más potente, con más recursos. Vamos a trabajar con esta persona, con este hombre de la llave inglesa, para que tenga muchos más recursos y muchas más capacidades, pero también vamos a trabajar en que pues la gente se organice, las comunidades se organicen, para que cuando el centro de salud no pueda responder a sus necesidades, pues se arregle de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando en provisión de servicios. Pero vamos a trabajar también en fortalecimiento de capacidades. No es que no lo hiciéramos antes, sino que lo estamos recogiendo, digamos, en el marco estratégico. Cuando ya hay el servicio está, vamos a trabajar en fortalecer las capacidades tanto de la administración pública, de los titulares de obligaciones, como de los titulares de derechos, y también el titular de responsabilidades. Nosotros nos encontramos con que para proyectos del tipo que hacemos nosotros, la iniciativa privada es muy importante. Que una bomba o no funcione depende de que haya una cadena de suministros de los
repuestos que necesitamos para que esa bomba funcione o para que ese sistema, ¿no? O cuando tengas que una letrina colapse, pues se pueda disponer de otra, ¿no? Entonces, el trabajar también con los titulares, con el sector privado, ¿no? Para que respondan. Sector privado local, yo no hablo de campañas telefónicas, que eso es otra historia, que viene después, pero necesitamos trabajar también con esos responsables, ¿no? Y sobre todo con la población, ¿no? Trabajando también sus capacidades. Hay muchas legislaciones que otorgan la obligatoriedad o la obligatoriedad de la gestión de un sistema de agua a un comité de agua o una junta de agua, porque la comunidad pues, no llega, lo que da es un respaldo, entonces está ese grupo, ese comité de agua está asumiendo la gestión de un sistema público. Entonces, pues trabajar en capacidades para tema de tarifas, para tema de pues, la gestión de cobros, la gestión de operación y mantenimiento, pues con estos actores. Incidencia política. Por supuesto, hay que cambiar aquellas normas que no están funcionando o que no recogen los derechos como nosotros pensamos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, temas de género, ¿no? Hay legislaciones muy avanzadas, pero que la mujer no aparece. Ya no me estoy refiriendo tanto a la legislación nacional, que parece que cuando hablas de ciencia política hablas del nivel nacional, es que a veces estamos hablando de ordenanzas públicas, o sea, ordenanzas de la administración, de la alcaldía, pues, ¿qué ocurre cuando alguien no ha respetado o ha contaminado un acuífero porque está regando o porque está echando fertilizantes a sus plantas que luego eso vierte en el río, ¿no? Una cosa tan sencilla está vulnerando el derecho al agua potable y al saneamiento de la gente de esa comunidad, ¿no? Entonces, ordenanzas municipales para que se recoja el derecho de la mujer a participar, que sea a ese nivel de ordenanzas. O desarrollo de legislación. Por ejemplo, trabajamos en Nicaragua desde hace muchos años y tiene una legislación en agua muy avanzada, pero no tiene reglamentos de trabajo, ¿no? Anuncian una posibilidad que es pues, crear juntas de riego para, entre los regantes, compartir el recurso hídrico, pero nadie sabe cómo se hace eso, ¿no? Y entonces ahí pues aparecen... se vulnera derechos de participación, derechos no se tiene en cuenta todo el mundo. Vamos a trabajar en ese desarrollo de reglamentos, ¿no? desde la experiencia. Y hay otra componente más importantísima, que es el refuerzo de la ciudadanía activa, tanto en las zonas en donde estamos trabajando, los titulares de derechos, para que sean conscientes de que tienen esa posibilidad, ¿no? de demandar de exigir sus derechos, pero también aquí en España, ¿no? Pues trabajando sobre todo en torno a los días mundiales del agua y del saneamiento, que son la línea en la que nosotros trabajamos. Pues ahora el próximo 19 de este mes es el Día Mundial del Saneamiento y en torno a esos días pues organizamos jornadas de sensibilización, de formación. Trabajamos bastante con lo que es la universidad para que nos ayude, sobre todo en temas de monitoreo. Nos parece muy importante tener claro cuando trabajas en una intervención, saber a dónde quieres llegar, y eso lo pones en los objetivos, pero sobre todo lo pones en los indicadores, ¿no? ¿A qué me estoy comprometiendo yo cuando digo que voy a mejorar la cobertura? ¿Qué estoy hablando, ¿no? O cuando voy a mejorar la sostenibilidad, ¿no? Cuando decimos, vamos a dotar a tal comunidad de agua sostenible, vamos a bajar al detalle, vamos a sacar la lupa a ver a qué nos estamos comprometiendo. Pues para eso, para conseguir eso, pues es lo que trabajamos sobre todo con la universidad. Bueno, entonces, ¿cómo son nuestros programas después de esta reflexión o dentro de este marco estratégico, ¿no? Tenemos programas que se diseñan con hitos concretos, realistas y progresivos. El derecho humano al agua es de cumplimiento progresivo. No es como el derecho a la vida, a la pena de muerte, que es instantáneo, ¿no? O sea, un gobierno ratifica el pacto y inmediatamente tiene que respetar esos derechos. Con el tema del derecho al agua, los DESC, lo que tiene es el gobierno se compromete a hacer todo lo posible para, de forma progresiva, ir mejorando promover este derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos en medir, ¿no? esa progresividad. Buscamos cambios en los niveles de conocimiento de los derechos, pero cambios políticos, estrategias de capacidades en las instituciones y, sobre todo, lo que queramos es cambios en la situación real, ¿no? El derecho humano al agua y al saneamiento, como os comentaba antes, es uno de los derechos económicos, sociales y culturales y aparece como dentro de las observaciones generales en la 15, ¿no? Se apunta el derecho humano al agua, pero no es hasta julio del 2010, hasta ayer por la mañana, cuando se reconoce como un derecho humano por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Entonces es un derecho muy joven, digamos, y que se está desarrollando, ¿no? Y de hecho la relatora especial de Naciones Unidas, que está apoyada por el gobierno alemán y el español para su mandato, está pidiendo ahora apoyo a las organizaciones de desarrollo para que digan, bueno, con qué grupos vulnerables os encontráis, qué problemas hay de equidad, cuando hablamos de calidad del servicio a que estamos hablando, cuando estamos trabajando en desarrollar, ¿no? ese derecho. Definido como tal, pues el derecho al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. Eso es una frase muy bonita, pero luego hay que aterrizar, ¿no? ¿Qué quiere decir todo eso? Igual al tema del saneamiento, que no deja de ser el hermano pequeño de esta jugada, pero con un impacto pues importantísimo, ¿no? ¿De qué agua hablamos cuando hablamos de derecho? No es todo el agua, no estamos hablando del agua que se utiliza para la industria, para producir energía, que nos parece importantísimo y totalmente necesario trabajar en ella, pero no es el agua como derecho. Estamos hablando de uso personal y doméstico, de la bebida, el saneamiento, la colada, la higiene personal y doméstica y la preparación de alimentos. Y sobre todo teniendo en cuenta que este derecho, con esta visión amplia, universal de los derechos y la correlación entre unos y otros, y con la importancia que tiene el derecho humano al agua en otros derechos como son el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la alimentación. Comentaba esta mañana también, de forma así como informal, que en Tanzania nos encontramos a niños que no van al colegio porque no van limpios y los profesores, cuando va sucio el niño, no le dejan entrar en clase. Entonces, el no disponer de agua para su higiene personal le está limitando su acceso a la educación, ¿no? Pues el tema de la salud ya no digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos en nuestros proyectos? Cuando formulamos un proyecto, estamos trabajando en esas comunidades en las que estamos, hablamos de disponibilidad, de que exista la infraestructura, pero que esa estructura esté funcionando de manera suficiente y continua. Hay comunidades en Nicaragua en las que tienen agua al día media hora. Eso no es, ¿no? Disponibilidad. Trabajamos en accesibilidad, es decir, que el agua esté accesible, pero que también los trayectos para los que se va a buscar el agua sean seguros. Las mujeres y las niñas tienen que hacer recorridos de varios kilómetros por las mañanas y por las noches para recoger el agua para las familias y esos trayectos no son seguros, pues por mucho recurso que haya, por mucho disponible que esté el agua, pues no podemos estar hablando de que esta gente tiene cubiertos sus derechos, ¿no? Igual el tema de la calidad y igual el tema de la aceptabilidad. Bueno, ¿qué nos aporta trabajar en el derecho humano al agua a la hora de hablar de intervenciones en terreno? Pues responsabilización. Nos ayuda a asignar obligaciones y responsabilidades a los diferentes sectores, ¿no? Ya no es solo la comunidad la que asume esta responsabilidad, ya no es la ONG la que tiene que proveer, ya hay una clara adjudicación de responsabilidades. Trabajamos sobre el principio de universalidad y no discriminación, superando pues, unos enfoques más a corto plazo. Priorización de usos, el uso del derecho humano al agua respecto a los demás usos, y esto nos ha ayudado a trabajar, por ejemplo, en Nicaragua se intentaba privatizar parte del recurso para tema de energía. La energía es un problema, es una de las prioridades del desarrollo en un país como Nicaragua, pero siempre que se respete el derecho humano al agua, que es prioritario. Una vez que has asegurado que hay entre 25 y 50 litros por persona para consumo doméstico, entonces ya hablemos del agua para la energía, ¿no? Pero no podemos priorizar otros usos antes que el como derecho humano, ¿no? Y nos ayuda, ¿no?, a aumentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y en la exigencia de transparencia de los gobiernos y el empoderamiento de los individuos. Voy rápido porque sí que me gustaría centrarme en las iniciativas, ¿no?, que sí que me gustaría compartir con vosotros. Concretamente, las tres las hemos elegido en Nicaragua porque están muy relacionadas. A la hora de trabajar en enfoque de derechos, la mirada es muy amplia y a la vez que trabajas en provisión de servicios, pues estás trabajando en capacidades, en mejora de políticas públicas y realmente pues salen diferentes iniciativas. Os voy a contar uno de los programas que, más que contaros, voy a poner un vídeo sobre el programa de intervención que se llama Terrena, que es Territorio y Recursos Naturales, en el que llevamos trabajando 6 años en el norte de Nicaragua. Os voy a hablar de un informe que hemos realizado a la hora de trabajar en derecho humano al agua. Nos encontrábamos con que no teníamos datos suficientes, no nosotros,
no hay datos públicos, nos encontramos con datos de cobertura, y cuando vamos a las zonas de trabajo nos damos cuenta que incluso esos datos de cobertura no son reales, ¿no? Entonces, como necesitábamos para trabajar con todas las categorías, necesitamos tener una información, pues vamos a buscarla nosotros. Y lo que hicimos fue una encuesta a nivel nacional para ver el estado real del derecho humano al agua en las comunidades rurales en Nicaragua. Y con esto pues hicimos una labor de incidencia que ahora os comento también. Y por último, un programa junto con la Universidad Politécnica de Madrid y la Politécnica de Cataluña sobre la medición del cumplimiento de la obligación y rendición de cuentas en el tema del saneamiento. Y gracias a esa información, pues que es lo que hemos conseguido. Bueno, Nicaragua es un país con con recursos hídricos suficientes como para abastecer a todo el país ahora y las generaciones futuras en cuanto a los recursos necesarios para el consumo humano, ¿no? Sin embargo, la mitad de la población rural no tiene un sistema canalizado de agua, un sistema mejorado al que acceder y mucho menos a saneamiento, ¿no? La mayoría se abastece de quebradas, de tomas de agua que no son potables, directamente de superficiales, y bueno, pues cuenta con unos medios bastante escasos para tanto saneamiento como de agua, ¿no? Nosotros sí que trabajamos a nivel sectorial, digamos, priorizando un sector frente a otros, pero esto sí que nos ayuda a priorizar más allá de que cuando empiezas a trabajar en las problemáticas asociadas, la intervención se te puede dispersar muchísimo, ¿no? Entonces tomamos el derecho humano al agua como hilo conductor, ¿no? Priorizamos el agua y el saneamiento desde un enfoque basado en derechos humanos, considerando todos los componentes del derecho. Trabajamos en la disponibilidad, la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad. Trabajamos sobre todo centrándonos en los grupos más vulnerables y trabajamos la participación, la sostenibilidad y la igualdad de género. Trabajamos desde responsabilizando a los actores, pero sobre todo desde una brecha de capacidades. Empezamos analizando qué capacidades son necesarias para que se lleve a cabo que las instituciones responsables que tengan estas obligaciones las puedan llevar a cabo. Analizamos esa brecha de capacidades y proponemos programas de capacitación. Yo creo que os pongo el vídeo. No sé dónde estaba. Tenía puesto en el escritorio, pero... Os voy a contar un vídeo de concretamente este programa Terrena, que lo terminamos ahora, y para que veáis a los propios titulares de derechos pues cómo cuentan, ¿no? ¿Se oye bien? En los últimos 4 años, Ongagua Ingeniería para el Desarrollo Humano, ONG española con presencia en Nicaragua, con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la colaboración de los gobiernos locales, ha impulsado acciones para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento de comunidades rurales en los municipios de San Sebastián de Yaní, La Concordia y San Rafael del Norte en el departamento de Jinotega. Hemos estado trabajando con esos titulares de derecho, desarrollando sus capacidades, en este caso con el Comité de Agua Potable, para que puedan, una vez que están instalados también los sistemas de agua en comunidad, puedan administrarlos, gestionarlos y pueda realmente garantizarse la sostenibilidad cuando sea posible. El acceso al agua potable y el saneamiento son fundamentales para la vida. Por eso, Ongagua ejecutó 11 proyectos en igual número de comunidades, proporcionándole a las familias de sistemas de agua potable con conexiones domiciliares y con cobertura las 24 horas del día. Aquí nosotros, a través de la historia, jamás de los jamases, habíamos podido ver que en esta población la gente gozara de tener las 24 horas del día el agua suficiente y de calidad, pues como el día de hoy está. Porque el tema de agua afecta más a las mujeres y a los niños. Por ejemplo, yo era beneficiaria del proyecto anterior, pero el agua me llegaba de madrugada. Entonces me tocaba levantarme de madrugada, agarrar el agua que iba a ocupar en el día para bañar. En el marco del programa Terrena,
que Ongagua coejecuta con las ONGs nicaragüenses La Cuculmeca y Fundet, se hizo además un esfuerzo para reconocer el trabajo de las mujeres en la gestión comunitaria del agua. Se llevó a cabo una escuela de lideresas. Pero como era una gran necesidad de nuestro proyecto del agua potable, nos integramos bastantes mujeres, principalmente andar vigilando el aseo, la limpieza de las casas, de las escuelas, en el proyecto del agua y saneamiento. Todo fue exitoso porque realmente fue un 90% de la integración de género y fue una participación muy activa de las mujeres. También se ejecutó una estrategia de saneamiento integral que incluía la educación para mejorar las prácticas de higiene, como el lavado de manos, la limpieza del hogar, la comunidad y aspectos ambientales, para lo cual se aplicó la metodología Familias, Escuelas y Comunidades Saludables FEXA. Nuestro primer paso es mojar las manos en la mano. Agregar el jabón, restregarlo hasta los codos, después lavarlo bien y secarlo en la toalla que está en la pared. Es una metodología que se utiliza para evaluar los procesos de aprendizaje en cuanto a los contenidos de higiene, tanto del hogar como de la escuela, los hábitos de higiene, el proceso de lavado de manos si se cumple. Los comités de agua potable y saneamiento fueron también fortalecidos en sus capacidades de gestión para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable instalados en las comunidades. El programa Terrena y los gobiernos locales han permitido que más de 4.000 personas gocen del ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento. Bueno, pues creo que ha quedado más claro cómo trabajamos. Pues bueno, simplemente esto sería como el concepto, ¿no? de cómo la manera conceptual con la que trabajamos un programa como el que hemos contado antes, ¿no? Trabajamos el agua y el saneamiento, pero para incorporar todas las categorías del derecho necesitamos trabajar también en procesos de planificación del suelo y el agua a nivel municipal y local, y también cambios de modelos productivos que están ocasionando la contaminación de los acuíferos, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso pues bastante largo en el que vamos identificando proyectos, pero dentro de esta idea más global, ¿no? Lo que os quería comentar es la siguiente experiencia. Os he comentado antes que una de las iniciativas que tuvimos un grupo de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua fue recoger información por nosotros mismos para saber realmente cuál era la situación del derecho humano al agua potable y al saneamiento en las zonas rurales de Nicaragua, porque las encuestas oficiales no nos daban esa información. Entonces, hace 3 años se hizo ese levantamiento de la información. La verdad es que con muy pocos recursos, fueron organizaciones voluntarias las que por todo el país pues fueron trabajando para recoger esa información. Se hicieron encuestas a nivel de las familias, a nivel de domiciliar, para preguntar sobre si sentía o no que el trayecto hacia el agua era seguro, si realmente sentía que su derecho estaba cumplido o no, si participaba, si recibía la suficiente información para participar en la gestión del sistema, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues se encuestaron a 1.343 familias, 61 comités de agua potable y saneamiento en 26 municipios, y pues con los resultados se hizo un informe, ¿no? Esa información, que pues extendía en todo el país, aunque no era una muestra estadísticamente representativa, eso lo estamos intentando paliar ahora con una segunda encuesta que estamos elaborando estos días. Lo que se consiguió fue un informe que aportamos al gobierno nicaragüense con 2 objetivos. Uno, que realmente no se consideraran, o cuando se hablaba de estadísticas, se daban los datos a organizaciones internacionales sobre el nivel de cobertura, tuviéramos cuidado en hablar que especificáramos qué tipo de cobertura hay. Otro segundo objetivo era que las herramientas para hacer las encuestas nacionales incluyeran el derecho humano al agua, ¿no? Incluyeran
fueran más amplias y no solo se limitaran a tiene agua o no tiene agua. Entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando. Pues es una línea de trabajo, ese informe está, y ese informe lo estamos utilizando, pero una vuelta más en el proceso, lo que decidimos fue participar en una de las herramientas que nos propone en Naciones Unidas para el seguimiento del cumplimiento de los derechos, y es el EPU, que es el Informe Periódico Universal, al que están sujetos todos los países miembros de Naciones Unidas. Es un proceso que revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de todos los estados cada 4 años. Entonces, aprovechamos el momento en que le tocaba la revisión al Estado de Nicaragua, apartamos para esa revisión. Lo que se hace es, se revisan los datos que propone, o sea, que aporta el propio gobierno, pero también informes de la sociedad civil. Nosotros aprovechamos esa línea de trabajo, presentamos nuestro informe y le hicimos una recomendación al Estado nicaragüense, ¿no? Como en el marco de la coalición de organizaciones por el derecho humano al agua, que estaba apoyado pues, por organizaciones como la nuestra. Y esas recomendaciones se hacen desde muchos ámbitos de los derechos, estamos hablando de todos los derechos, y el gobierno lo analiza y lo puede aceptar o no. Esta recomendación la aceptó, con lo que asumió un compromiso de avance progresivo del derecho. Y esto lo que nos permite es una herramienta de incidencia más para, monitoreando ese avance progresivo, tener dentro de 4 años, que ya toca el año que viene, poder exigirle al gobierno que cumpla eso que ha firmado, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece que desde lo local, ¿no?, se ha podido llegar a Ginebra a presentar esta recomendación, y no deja de ser una herramienta más para trabajar el derecho humano al agua. En un principio nos parecía como muy complicado y fuera de nuestro alcance, y realmente involucrando a organizaciones que tienen estatus de Naciones Unidas de participación, pues no fue difícil, ¿no? La tercera, 2 minutos más para la tercera experiencia o iniciativa que os quería comentar, y es una encuesta que se hizo exclusivamente sobre saneamiento en una de las comunidades que habéis visto en el vídeo, que es San Sebastián de Yalí. El objetivo que perseguíamos con esta encuesta era tener información suficiente para saber si realmente hasta qué nivel se estaban recogiendo los derechos humanos en la información que se manejaba a nivel regional, ¿no?, para que fuera una herramienta de toma de decisiones. Bueno, se eligieron 5 comunidades pequeñas porque no teníamos muchos recursos para hacer realmente una encuesta muy grande, pero sí que queríamos que fuera estadísticamente representativa y tener una visión clara y completa de la realidad. Tanto en comunidades en las que había comité de agua como en las que no había. Y bueno, las conclusiones, que es quizás lo importante, ¿no? Este fue el proceso, cómo se hizo. Hicimos un diseño de indicadores que estábamos llamando, cuando hablamos, bueno, como os he dicho antes, el derecho humano al agua no está del todo desarrollado, entonces no existen unos criterios internacionalmente reconocidos para disponibilidad, accesibilidad física, accesibilidad, etcétera. Entonces nosotros lo que hicimos fue establecer unos ratios de 0 a 1 en cada uno de esos criterios normativos, hicimos esas encuestas, un análisis, y lo que sí que me gustaría que quedara fue el resultado, ¿no? Nosotros en un primer momento hablamos, la información con la que se dispone y la que se trabaja a nivel regional es con el número de casas que tiene saneamiento disponible. Pues eso fue nuestro índice agregado, o sea, nuestro primer planteamiento de base, analizar cuántas cumplían ese criterio. Luego añadimos y aquellas que tienen saneamiento disponible, pero además es de calidad, con los ratios de calidad que habíamos establecido antes. Pero además de esas, cuántas que sean disponibles y que tengan de calidad son físicamente accesibles. Ocurría a veces que hay infraestructuras de saneamiento que se han construido por programas internacionales de cooperación que, por ejemplo, ONGs, que por ejemplo son demasiado altas, y entonces para personas mayores, para las abuelas de las comunidades o los abuelos, no son accesibles, ¿no? Realmente está la infraestructura, es segura, es de calidad, pero es que no pueden acceder a ella. O por ejemplo los niños pequeños, hay veces que las letrinas tienen unas profundidades que se te cae el niño ahí y no pueden usarla, ¿no? O por ejemplo bombas de agua, que nos pasa también que son, o sea, necesitas mucha fuerza para manejarlas y no puede hacerlo una niña, etcétera, ¿no? Entonces seguíamos agregando indicadores al índice y hablábamos también de cuándo es culturalmente aceptable. Sobre todo en el tema del saneamiento es crítico, ¿no?
el tema de la transparencia o no de la puerta, que haya una puerta segura o no, el tema de que haya agua cercana para lavarse las manos o no, que haya jabón, etcétera. Y por último, el índice ya completamente, o sea, el índice que que agregaba a todos los demás, hablamos de cuando fuera económicamente asequible. Le decíamos en las encuestas, preguntábamos a la gente si asumía podía llegar a asumir el coste que era la operación y el mantenimiento de esa letrina, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones fueron estas. Partíamos de que casi el 80 y tantos, 82% de la población sí que tenían una letrina, un saneamiento mejorado, según el Joint Monitoring Program de UNICEF y de la OMS. Entonces teníamos unos datos de cobertura del 82%. Si teníamos encuesta que además estuviera disponible, ya bajaba. Si además era disponible y de calidad, pues teníamos menos, y así sucesivamente hasta llegar a los datos que teníamos, que es que en la comunidad de San Sebastián de Yalí, estas 1.700 familias, realmente solo casi el 49% de la gente realmente tenía cubierto su derecho humano al saneamiento, ¿no? Simplemente era uno de los ejemplos que os quería comentar, cómo nosotros trabajamos este tema del enfoque de derechos, el derecho humano al agua, para hacer avances, ¿no?, en los temas de desarrollo. No sé si me he pasado, ¿no? He corrido todo lo que he podido. ¿Tenéis, perdón? ¿Comentario? En Nicaragua en concreto y en otros sitios trabajáis en coordinación con otras sociedades. Se me ocurre, por ejemplo, en Nicaragua Acción contra el Hambre, que trabaja con la solidaridad alimentaria, o las comunidades de camaroneros de... Sí, trabajamos en foros, nuestro enfoque es siempre de cuenca, ¿no? O sea, nuestra unidad geográfica es la cuenca más allá de departamentos, de distritos, entonces, siempre que trabajamos con temas de agua, trabajamos también en la gestión integral de recursos hídricos y, por lo tanto, fomentando la concertación de todos los actores que trabajan allí, sean ONGs, instituciones públicas que tienen allí su sede descentralizada, todas las asociaciones, digamos, o las personas que gestionan ese recurso hídrico, si es pesca, si es agricultura, si es incluso turismo, ¿no? Sí, trabajamos en concertación. Hay organizaciones con las que tenemos enfoques diferentes, ¿no? Entonces, es verdad que se trabaja en una coordinación, pero es uno de los retos, no siempre es fácil, ¿no? Porque realmente tienes que ceder, ¿no? Una vez que te sientas a compartir el enfoque. Entonces, bueno, pues hay organizaciones más sencillas que otras con las que trabajan. Pero sí, eso es una prioridad. No. La encuesta sí que recoge el tema de la RAN. Sí. Nosotros trabajamos en Bocay, que está en la frontera con Honduras, y hemos entrado. La verdad es que una vez que empiezas a trabajar en unas comunidades, si realmente quieres cumplir todos los retos y si quieres que sea demostrativo de cómo se puede llegar a trabajar, si te dispersas mucho, y el contexto de la RAN es muy... no solo difícil, porque es verdad que en la zona norte de Bosaguas, de la reserva de Bosaguas, también es población indígena y está muy aislada, pero el contexto, o sea, la problemática, además la RAN tiene una legislación diferente que el resto de la RAN y la RAS, que el resto de autonomías.